Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Mateo 24:24, Jesús nos dice que en los postreros días habrán falsos profetas que harán grandes prodigios y señales y es posible van a engañar aún a los escogidos. No cabe duda que falsos profetas los hubo, los hay y los habrá. ¿Te has preguntado por qué el Señor nos envió profetas? La palabra del Señor nos dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Creed a vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Del 16 al 22 de agosto, la Asociación de Islas de la Bahía te invita. De 6 a 7 de la noche por las redes de Nuevo Tiempo Honduras. A disfrutar de una semana de énfasis espiritual titulada La Mensajera del Señor. Al Señor, gloria al Cordero de Dios, al Señor de los señores, gloria a su majestad. Nos arrodillamos ante Él, lo adoramos con amor. Lo buscamos en este lugar, lo adoramos solo a Él. Al Señor del cielo y tierra, alabamos a una voz. Al Señor de nuestra salvación, alabamos por su amor. Oh, aleluya al Rey de Reyes, aleluya al Cordero, aleluya al Príncipe de paz, digno de todo honor. Gloria al Rey de Reyes, al Señor, gloria al Cordero de Dios, al Señor de los señores, gloria a su majestad. No te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube. La Asociación Atlántica de Honduras les da la bienvenida a su programa La Iglesia al Aire. Queridos hermanos, ha sido una jornada muy maravillosa esta semana. Definitivamente hemos disfrutado de buena alabanza, de buena música. Quiero yo extender una bienvenida a todos nuestros oyentes de Nuevo Tiempo Honduras a este programa Iglesia al Aire. Queremos nosotros saludar a todos nuestros amigos en el territorio de nuestra Unión Hondureña. Queremos saludar a nuestros hermanos de la Asociación de Comayagüela. Queremos nosotros saludar a nuestros hermanos de la Asociación Central.
También nosotros queremos saludar a nuestros hermanos de la Asociación de Noroccidental. También nosotros queremos saludar a nuestros hermanos de la Asociación de las Islas de la Bahía. También nosotros queremos saludar a nuestros hermanos de la Asociación Atlántica. Que Dios me los bendiga, que el amor de Dios esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Esta semana estamos nosotros estudiando la serie que lleva como título El Mayor Tesoro. Y también estamos regalando un libro. ¿Cómo podemos nosotros adquirir este libro? Este libro es fácil para adquirirlo. Usted debe escribir la palabra libro en el número que sale en la pantalla. Usted escribe la palabra libro en el número que sale en la pantalla y usted va a recibir el libro digital que estamos regalando en esta semana. Queridos hermanos, te invito por favor que puedas compartir este enlace con otras personas para que puedan escuchar del amor de Dios. Que Dios me los bendiga en este programa. En este momento vamos a buscar el tesoro de la oración. Queridos hermanos, recuerda que Dios responde nuestras oraciones. Él es fiel con sus hijos. Todo lo que pidamos al Padre, Él nos dará. Y es por eso vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a pedir con fe. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias por darnos el privilegio de poder predicar, Señor, a través del internet. Gracias, Señor, por esta oportunidad de llegar al público ahí en sus casas. Bendice a cada hermano, a cada persona que está escuchando esta transmisión. Te pido por favor que tú puedas llenar sus hogares de paz, de amor. Te pido por favor que tú puedas estar con nosotros en medio de las tribulaciones, en medio de los desafíos, tú puedas guiarnos. Te pido por favor que tú nos acompañes en este programa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, en estos momentos vamos a buscar la joya bíblica. La joya bíblica se encuentra en Colosenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Colosenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, palabra de Dios. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos, en este día. En este momento estoy frente a tu altar, pidiendo socorro porque mi vida perece. Devuélveme todo aquello que desprecié. Te pido perdón, aunque no lo merezco. Ya todo he dejado para seguirte a ti. Aunque dejarlo todo no es un gran sacrificio, tu misericordia es la que me salvará. Todo lo que soy lo rindo a tus pies. Por ser como soy, perdóname. Transforma estas lágrimas en sonrisa, esta aflicción en gozo. Quita todo lo abominable en mi vida, para ser como tú, para ser como tú, para ser como tú, Jesús. Para ser como tú, para ser como tú, para ser como tú, Jesús. Para ser como tú, para ser como tú, para ser como tú, Jesús. Para ser como tú, para ser como tú, para ser como tú, Jesús. Un placer poderme dirigirme
a cada fiel oyente de este lindo programa, La Iglesia al Aire, Nuevo Tiempo Honduras, para poder presentar su palabra y esperar que sea de mucha bendición para cada hermano y amigo. En este momento, para poder presentar la palabra, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, tú que estás en los cielos, en este momento te damos mucha gracia al permitirnos, Señor, estar en este lugar para presentar tu palabra. Esperamos que sea de mucha bendición. Amén. En este momento estaremos presentando nuestro tema de este momento, el resultado del descuidar el tesoro de Dios. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Colosenses 2, 3 al 4. Su palabra dice, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El verso 4 nos dice, esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Qué interesante, mis queridos amigos y hermanos, es conocer, saber que solamente en Dios encontramos ese bello, ese lindo tesoro que es la palabra de Dios y también la predicación del Evangelio. Déjame ilustrar algo. Todo ser humano, no importa quién sea, dónde haya nacido, de qué familia sea, cuando respaldo social tenga, esto es necesitado de efecto descontaminador y capacitador de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Este es un asunto de permanente acción, no que puede descuidarlo, como no puede dejar de comer y de beber agua, respirar, beber cada día de la palabra de Dios, es vital para la vida total misma del hombre y del bien para la persona que están en su periferia personal. Este momento, ¿te has preguntado alguna vez cómo puedes aún, de qué manera estamos descuidando ese tesoro tan valioso, que es el estudio de la palabra de Dios? También la predicación del Evangelio. En este momento vamos a estudiar 4 pasos muy importantes para nuestra vida. Y el primer paso lo encontramos en la desconfianza de Dios. Satanás obra en la mente de los hombres y los induce a pensar de que hay conocimiento maravilloso que puede ser adquirido fuera de Dios mediante razonamiento engañoso. Él indujo a Adán y a Eva a dudar de la palabra de Dios y a colocar en lugar de una teoría que lo guió a la desobediencia. El primer paso es la desconfianza a Dios. Déjeme ilustrar el libro de Hebreos capítulo 11 y permítanme dar una definición de la desconfianza en Dios usando el mismo versículo de la definición de la fe que escribió el apóstol Pablo ahí en ese libro de Hebreos, en el capítulo 11 y el verso 1. Poniendo la negación adelante, sonaría así: es pues la desconfianza, la incertidumbre de lo que no se ve. Ven qué grave se vuelve esta frase. Tan grave ahora, siempre ha sido grave, pero olvidamos que no hay tal cosa como pecado pequeño. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos 11, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La desconfianza, mis queridos hermanos y amigos, la desconfianza es
es otra palabra de lo opuesto de la fe. No es cierto que el ser humano confía más en el hombre muchas veces más que de Dios. Claro que sí, mis queridos amigos. El hombre trata de confiar más de Dios y confiar en el hombre. Qué triste esta condición. El profeta Jeremías, en el libro de Jeremías capítulo 17 y el verso 5 y 6, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, el que se apoya en la carne y en su corazón se aparta del Señor. Y el verso 6 nos dice: será como zarza del desierto, no verá el bien, sino que morará en sequedad e inhabitable. Qué interesante, mis queridos hermanos y amigos, es saber esto, cómo el profeta Jeremías aún nos está diciendo que el hombre confía más en el ser humano, en el hombre, y que también se apoya en su propia carne. Cuando todo ser humano hace esto, mis queridos hermanos y amigos, es cuando aún al ser humano le va mal en la vida. Pero el verso 7, ahí encontramos una palabra alentadora para los que confían en el Todopoderoso. Y dice el texto a su letra: bendito el que confía en el Señor y pone su esperanza en Él. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice que el que confía en Dios es bendecido. Por eso, mis hermanos, no debemos desconfiar en el Dios Todopoderoso. Solamente en Él debemos nosotros poner nuestra confianza. Y el apóstol Pablo también, en el libro de Hebreos 10:35, nos invita a que confiemos plenamente en Él. Y dice la palabra de Dios en ese hermoso libro, Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran recompensa. Mis queridos amigos y hermanos, solamente en Cristo Jesús encontramos esa linda esperanza y también esa linda recompensa. Por eso, mis queridos hermanos, no debemos de desconfiar en Dios. Nuestra confianza debe de estar fijada solamente en el Dios Todopoderoso. De igual manera, el paso número 2 nos dice: al descuidar el tesoro, nos lleva a transgredir la ley de Dios. Vean qué interesante es esto. Cuando el ser humano descuida el tesoro, cuando el ser humano descuida el tesoro, nos dice la palabra de Dios que se transgrede la ley de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 12 y el verso 15, 16 y 17, la palabra de Dios nos dice así, de esta manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol que hay en el huerto comeráis, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día en que comiereis, ciertamente moriráis. Mis queridos hermanos, qué claro la palabra de Dios nos dice. Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva, le dio el privilegio de que pudiera estar en el Edén, un hermoso jardín. Y Él le dijo: de todo lo que hay allí, de todo árbol que hay en ese huerto, puedes comer,
pero le dio una orden, le dijo del árbol de la ciencia del bien y el mal, le dijo no comáis, porque el día que comiera iba a morir. Vemos qué interesante que Dios puso a Adán en el huerto del Edén y le dio esa orden para que lo cultivara, para que lo guardara. Y Dios le había dicho todo esto. En ese árbol del conocimiento y el bien y el mal que no comiera, el día que él coma, le dijo, vas a morir. El plan de Dios fue siempre que Adán fuera eterno. El plan de Dios fue que Adán viviera por la eternidad. ¿Cómo fue que Adán perdió la eternidad? Vino un personaje malévolo que fue expulsado del cielo para quitar la felicidad del hombre. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, 1 al 6, ahí podemos ver. La palabra de Dios dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le hace la pregunta a la serpiente en esta ocasión y le dice, con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Viene la mujer y le contesta, y respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto de los árboles que está dentro, en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque el día que coma, dice, morirás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vean, mis queridos hermanos, la primera mentira que Satanás está echándole a Eva. Dios había dicho que no comieran de ese árbol que estaba en medio del huerto del Edén. Pero vino la serpiente y le dijo, no es cierto, no vas a morir. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Eso fue lo que la serpiente vino y le dijo a Eva. Y una vez Eva vio, dice que esta mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Ese árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, dice, así como ella. Y el verso 7 dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mis queridos hermanos, qué interesante es esto. Cuando la palabra de Dios la orden que Dios le había dado a Eva era que no comiera de ese árbol. Pero que Eva se dejó seducir por la serpiente, traducida, ¿verdad? Nosotros conocemos que es Satanás. Ahora, ahí podemos ver que Dios estableció su ley. Ahí en el huerto estaba. Ese árbol, mis hermanos, para Adán y Eva, simbolizaba una señal de obediencia. Una señal de obediencia en el cual ella no debería de tocar o comer
de lo que Dios no le había dicho. Dios le dijo, no vayas a comer, no vayas a tocar. Ahora, pero ella desobedece la ley de Dios, transgrede la ley de Dios. En primer lugar, vemos aquí que Eva fue seducida, ¿verdad?, por el enemigo. Y empieza ella a establecer una comunión con la serpiente. Y el mandamiento de la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, ahí nos explica y nos dice que no debemos de tener otros dioses fuera de mí. Y Eva lo que primero hace es que ella establece una comunión con la serpiente, con Satanás. Entonces Eva está transgrediendo el primer mandamiento, cuando ella no debería haber establecido una comunión con la serpiente. Y en segundo lugar, Eva desobedece el 10º mandamiento. La palabra de Dios dice que Eva empezó a ver el árbol y empezó, dice, a codiciarlo. Empezó a codiciarlo, empezó a ver que podía encontrar sabiduría. Pero ¿qué sucedió? Vino Eva y la palabra de Dios dice que cuando ella vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, entonces empezó a codiciar. Eva empieza a codiciar algo que no es de ella. Y ese mandamiento, el 10º mandamiento, mis hermanos, nos dice, no robarás. Mis queridos hermanos y amigos, cuando Eva miró que ese fruto era algo agradable, codiciable a sus ojos y que podía alcanzar sabiduría, dice la Biblia que ella vino y tomó. Ella tomó algo que Dios no le había ordenado, que Dios no le había dado. También el tercer paso, mis hermanos, de este segundo paso, dice que Eva tomó del fruto y comió y dio, y Dios había dicho que no comiera. Y el mandamiento dice, no roben. No roben. Mis hermanos, vemos aquí que interesante, ella está llevándose el 8º mandamiento, está desobedeciéndolo. Porque ella come algo, agarra algo que Dios le había dicho, no vayas a comer de este fruto. Y lo otro, mis hermanos, ella vino también y codició, lo que estábamos diciendo, ella codicia. Algo que Dios dice, no codiciarás. Es el mandamiento que Dios dice, mis hermanos, que no debemos de codiciar. ¿Cuál fue entonces el resultado? ¿Cuál fue ese resultado en desobedecer la ley de Dios? ¿Hasta dónde, mis hermanos, lleva a Eva y a Adán al descuidar ese tesoro? En primer lugar, en el libro de Romanos, en el capítulo 5:12, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte así pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Qué interesante es esto, que entonces, mi hermano, después de que Adán y Eva eran personajes felices, que Dios los había puesto ahí en el huerto del Edén, después que ellos desobedecen la ley de Dios, quebrantan los mandamientos, el primer mandamiento, quebrantan el 8º mandamiento y quebrantan el 10º mandamiento, eso lo lleva
a la muerte. Por eso dice que el pecado entró por un hombre. Cuando el hombre peca, ahí es cuando entonces el ser humano empieza a sufrir los dolores. Y también desde ese momento el ser humano ya no puede ser eterno. El ser humano nace, pero sabe que un día va a ir a descansar. Pero la gracia y su misericordia y el amor de Cristo, que no solo se quedó ahí con la muerte. En el libro de 1 Corintios 15, 20 al 22, pero lo cierto es que Cristo resucitó de los muertos y fue hecho primicia de los que durmieron. Gloria a Dios por eso. Porque Cristo un día, mis queridos hermanos y amigos, Él murió. Él fue sepultado, pero Él fue levantado también. Y eso también nos acredita aquel que muere en Cristo Jesús, que un día que nosotros vayamos y descansemos en el seno de la tierra, un día también, así como Cristo resucitó, como siendo primero, también resucitaremos aquellos que dormiremos en Cristo Jesús. Por así, como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y ese fue Cristo Jesús. Dice también, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vueltos a la vida. Aquí está la esperanza para los hijos que obedecen, para los hijos que obedezcan la santa ley de Dios. Mis hermanos, que el Señor nos ayude para que usted y yo podamos respetar, para que nosotros seamos obedientes a la ley de Dios y no vayamos a transgredirla. Pero la manera como el ser humano transgrede la ley de Dios, mis queridos hermanos, es cuando el ser humano descuida el tesoro que hay en la palabra de Dios. Vemos, mis hermanos, cómo el deseo del enemigo es que el pueblo de Dios permanezca desapercibido de ese tesoro, como es el estudio de la palabra de Dios y también la predicación del evangelio. Satanás no quiere, mis hermanos, que usted y yo demos a conocer estas verdades. Y por eso Él viene y pone para que usted pueda descuidar del tesoro. Le desvía su mente por una y otra cosa. Mis hermanos y amigos, queremos que decirles en este hermoso momento que el Señor nos ayude para que podamos ser hijos de Dios, para que podamos ser fieles a su palabra, a la predicación del evangelio. Y el tercer paso que nos lleva a descuidar el tesoro. ¿Qué nos sucede cuando se pierde la autoestima? Y ese es el tercer paso, se pierde la autoestima. Qué interesante, mis queridos amigos y hermanos, es saber esto. Se ven dañadas nuestras emociones, generando depresión. El autoestima, mis queridos hermanos, eso es lo que viene a hacer. Dice que, mis hermanos, se ven dañadas nuestras emociones, generando depresión, melancolía, tristeza, timidez, desinterés, etcétera. Mis hermanos, cuando alguien tiene más su autoestima, viene en tristeza, viene mucha timidez, viene también desinterés de hacer las cosas.
no tiene deseo aún de ver y tomar la palabra de Dios y estudiarla. También nos puede afectar en nuestra relación personales. Por eso podemos ver muchas personas que ellos aún tanto es su autoestima que tienen tan baja. Mis hermanos, nos vemos con una tristeza que no quieren relacionarse con ninguna persona. Tal vez pueda ser también que tenga problemas de salud. Viene a afectar nuestra salud también, el autoestima. Viene a afectar de igual manera nuestro trabajo o en nuestro estudio también. Todo esto, mis queridos amigos y hermanos, viene a afectar lo que es el autoestima. Hay personas que tienen tan baja su autoestima porque no lograron un estudio académico. Cuando una persona no logra un estudio académico, tal vez, mis queridos hermanos, él se propuso a estudiar, pero no lo logró. Y como no lo logró, esta persona viene y tan mal tiene su autoestima que se siente la persona más menos que el otro. O porque viste una ropa más humilde, o porque vive en la casa más humilde. Usted debe entender, mi querido amigo y hermano, usted debe entender en este momento que usted tiene un gran valor. Tiene un gran valor y que también tiene muchas cualidades en su vida. El apóstol Pedro nos da un consejo tan hermoso, muy bonito. Libro de 1 Pedro en el capítulo 5 y el verso 5 y 6. Nos dice la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos, dice, de humildad, para que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Alabado, glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Porque qué palabras tan alentadoras este apóstol nos da, que dice que nosotros debemos de estar sujetos a los ancianos y debemos de estar sumisos los unos a los otros. Debemos de estar revestidos también de toda humildad. Nosotros nos parece que la humildad es aquella persona que lo vemos, mis hermanos, con una ropa tal vez muy humilde, muy sucito, muy rompidita. Nos parece que eso puede ser humildad. Eso no es humildad. La humildad debe de estar en el corazón del hombre. Por eso la palabra de Dios dice: revestido de toda humildad, porque Dios dice: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero aquellos que son humildes de corazón. El verso 6 de ese mismo capítulo de Pedro 5 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Amén. Qué hermosa palabra. Qué linda palabra, mis queridos hermanos y amigos. La palabra nos da, nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Mis amigos y hermanos, quiero decirte en este hermoso momento que el Señor, si tú buscas al Señor con un corazón sincero, con un corazón humilde, Él, Dios del cielo, a su debido tiempo, Él nos va a exaltar.
Eso es lo que cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de estar buscando. Que sea el Señor que te exalte en aquel gran día. Que no sea el hombre, que sea Dios. Porque Dios es quien conoce tu corazón, conoce tu mente y conoce todo intento también de tu mente. Esto no significa que los cristianos deben tener una baja autoestima. Solo significa que nuestro sentido de ser una persona no debe de depender de lo que significa. Que de nuestro sentido de ser una persona no debe depender de eso, de lo que hacemos, sino de quién eres. De quién eres y quién sos en Cristo Jesús. Necesitamos humillarnos a nosotros mismos ante Dios. Igualmente, allá el salmista David nos aconseja y nos da otro hermoso consejo. Nos da una linda palabra en el libro de Salmo 16, capítulo 16 y el verso 2. Nos dice así, de esta manera: Dios dijo, ¿a quién? A David. Dijo al Señor: tú eres mi Dios, fuera de ti no hay bien para mí. El salmista David, él pudo entender, él pudo ver que él dijo: tú eres mi Dios y fuera de ti no hay, dice, no hay bien para mí. David pudo ver que fuera de Dios no encontraba nada bueno. Solamente buscando la presencia de Dios es como él podía, mis queridos amigos y hermanos, encontrar esa fuerza y esa fortaleza y sentirse un hombre muy valioso para Dios. Mis queridos amigos y hermanos, quiero decirte en este hermoso momento, tú eres una linda persona. Tú eres una persona que el Señor, que el Dios Todopoderoso te compró. Y tú tienes un precio muy grande. Y no tienes por qué sentirte la persona más menos que el otro. No. Tú eres una linda persona. Y por eso David, él pudo decir: solamente en Dios encuentro el bien. Fuera de Dios no encuentro nada. La Biblia nos dice que Dios nos dio un gran valor cuando Él nos compró con su propia sangre para que fuésemos su pueblo. ¿Ya te diste cuenta, mi querido hermano y amigo? Que entonces tú tienes un gran precio. Cuando tú vas y estudias y ves la palabra de Dios, ves, mis queridos hermanos, que tienes un gran valor. Tienes un gran valor cuando Él nos compró con su sangre, con su propia sangre, para que fuésemos su pueblo. Qué interesante saber esto. En el libro de Efesios, en el capítulo 1 y el verso 7, nos dice así, de esta manera: en Él tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo tenemos la redención por la sangre preciosa de Él. Y tenemos también el acceso al perdón de nuestros pecados. Y también dice: según la riqueza de su gracia. Mis hermanos, no tienes por qué sentirte la persona más menos. No tienes por qué sentirte la persona que no vales nada. Tal vez porque no lograste
un estudio académico, tal vez porque no vivas en la mejor casa, tal vez porque aún tú no vistas la mejor ropa. Quiero decirte que esa verdadera humildad debe de estar en nuestro corazón y saber también que aún seas como sea, Cristo te ama. Cristo te ama. ¿Y por qué te ama? Porque Él te compró con su propia sangre en la cruz del Calvario, vertiéndola en la cruz del Calvario. Y también nos otorga su perdón. Alabado, glorificado sea el nombre de Dios por eso. Saber, mis queridos hermanos, que solamente en Cristo encuentro esa redención, encuentro el perdón de los pecados. El cuarto paso de este tema lo encontramos, mis hermanos, más acá. Y nos dice que también el cuarto paso se pierde el dominio propio. ¿Qué sucede cuando se pierde el dominio propio? Al descuidar, mis hermanos, el tesoro. Al descuidar el tesoro. Mis hermanos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué resultado hay cuando se descuida el tesoro? Sucede cuando se pierde el dominio propio. No puede razonar correctamente acerca de los asuntos que más íntimamente le conciernen. Es descuidado e irracional en la forma que se trata su mente y su cuerpo por hábitos erróneos que se arruina, no que puede obtener la felicidad. Difícilmente una persona, mis queridos hermanos, cuando pierde el dominio propio, piensa que puede encontrar la mejor felicidad, pero es difícil. ¿Por qué? Una persona cuando pierde su dominio propio, allá el sabio Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 25 y el verso 28, la palabra de Dios nos dice así: como ciudad derribada, sin muralla, es el hombre sin dominio propio. Miren qué terrible es esto. Cuando una persona no tiene dominio propio, dice que el sabio Salomón lo compara como una ciudad derribada. Que dicen, mis hermanos, como una ciudad derribada, sin muralla, es el hombre sin el dominio. Ve, el dominio propio no nos da la seguridad que podemos controlar nuestros temperamentos, las emociones, los deseos, la sexualidad, entre otras. Ahí se encuentran también, mis hermanos. Una persona que no tiene dominio propio está desenfrenada totalmente. Es como una muralla derribada. De igual manera, el dominio propio nos impide hacer cosas de las cuales nos vamos a lamentar en la vida. Cuando usted y yo, mi querido hermano y amigo, venimos y tenemos ese dominio, el dominio propio, eso nos impide hacer cosas de las cuales no nos vamos a lamentar de la vida. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 22 y 23, la palabra de Dios nos da un consejo, y un consejo maravilloso. Dice así la palabra de Dios:
Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Qué interesante es esto. Cuando el apóstol acá, mis hermanos, Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor, también nos dice que es gozo, es paz y es paciencia y benignidad y bondad y fe. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y dice también el versículo 23, mansedumbre, dominio propio, contra tales virtudes no hay ley. Cuando hay un dominio propio en el ser humano, en la mente del ser humano, la palabra de Dios nos dice que contra tales, dice, virtudes no hay ley. Mis hermanos, cuando una persona hace del dominio propio, no perdiendo el dominio propio, porque el que pierde el dominio propio, ya dijimos qué es lo que sucede, qué es lo que le pasa a este individuo. Es, mis hermanos, como una muralla derribada totalmente. Pero cuando usted tiene un dominio propio, viene esa paz en su corazón, viene ese amor, viene ese gozo, que solo, mis hermanos, viene solamente de Dios. Y en el libro de 2 Timoteo 1:7, la palabra de Dios, ahí el apóstol Pablo también nos da otro consejo maravilloso. ¿Cuál es ese consejo maravilloso que nos da? Nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder y de amor y de dominio propio. Alabado sea el nombre de Dios. Porque estas palabras me dan a entender que Dios, el Padre Celestial, nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de un amor, y también de dominio propio. Mi querido amigo y hermano, en esta hermosa noche, que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor nos ayude a entender, mis hermanos, que usted y yo no debe descuidar el tesoro, porque cuando descuidamos el tesoro hay resultados muy malos en la vida, pero cuando se cuida el tesoro hay resultados buenos en la vida de todo ser humano. En esta hermosa noche quisiera concluir y quisiera decirles esto, el mensaje de Colosenses 2:3-4, que solamente en Dios están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. A Él tienes que ir. Esto dijo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermanos, hemos estudiado 4 pasos importantes que nos puede suceder en descuidar el tesoro más preciado de nuestra vida. Lo primero que estudiamos era la desconfianza en Dios. El segundo era transgredir la ley de Dios. Y tercero, se pierde la autoestima. Y el cuarto, se pierde el dominio propio. Mis hermanos y amigos, es el momento de que razonemos correctamente al no descuidar ese tesoro. El libro de Efesios, capítulo 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos tomar de esa fuente para que no perdamos la felicidad.
Dios nos pueda bendecir. Al finalizar, mis queridos hermanos y amigos, vamos a tener una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, en este momento, oh Dios, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos invita a no descuidar ese tesoro. Porque al descuidarlo, oh Dios, hay resultados malos. Nos lleva, Señor, a la desobediencia. Pero cuando cuidamos de ese tesoro, oh Dios, nos lleva a hacer el bien. Esperamos, oh Dios, que tú puedas bendecir a tu pueblo sobre la ancha faz de la tierra. Bendice, Señor, a cada fiel oyente de este programa, que ahí donde están en casa puedan, oh Dios, ellos abrir su corazón a ti, para que puedan ser personas dignas, Señor, en aquel gran día, y cuando tú vengas en gloria podamos ser levantados. Muchas gracias por todo. En el nombre santo de Cristo Jesús hacemos estas súplicas. Amén. Ciertamente Dios nos ha hablado por medio de su siervo. También queremos nosotros invitarlos, queridos amigos, queridos hermanos, para mañana queremos nosotros compartir otro tema maravilloso. También queremos nosotros compartir buena alabanza con ustedes. Es por eso quiero hacerle la invitación de estar con nosotros mañana y compartir el enlace de Nuevo Tiempo Honduras. Que Dios me los bendiga, que el amor de Dios nos acompañe. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. No te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube. Gloria al Rey de Reyes, al Señor, gloria al Cordero de Dios, al Señor de los señores, gloria a su majestad. Nos arrodillamos ante Él, lo adoramos con amor. Lo buscamos en este lugar, lo adoramos solo a Él. Al Señor del cielo y tierra, alabamos a una voz. Al Señor de nuestra salvación, alabamos por su amor. Oh, aleluya al Rey de Reyes, aleluya al Cordero, aleluya al Príncipe de paz, digno de todo honor. Gloria al Rey de Reyes, al Señor, gloria al Cordero de Dios, al Señor de los señores,